¿Cómo están? Como les venía diciendo, mucho gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Es un gusto, una alegría que hoy, en los últimos días del año 2023, estemos juntos, unidos, para escuchar una enseñanza que me parece muy interesante. Creo que va a contribuir para los planes, propósitos, visiones, etcétera, que ya debemos de tener todos para el año 2024. Así que, sin más preámbulo, quisiera dejarle ya el tiempo a la pastora Dailin para que ella nos dé en el tema el crecimiento de la iglesia todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Así que, mi pastora Dailin, el tiempo es para usted. Gloria a Dios, el Señor bendiga a todos. Entonces vamos a orar un momento para empezar el tiempo para compartir lo que el Señor ha dado. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. A ti, Señor, damos toda gloria, toda honra y todo poder. Y en este momento, Señor, me quito yo para que seas tú quien te ponga. Tu palabra, Dios mío, está bendecida, respaldada por tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Dios del cielo, que tú estés nutriendo nuestras almas, nuestros espíritus y nuestro intelecto con esta palabra, Señor, y que cada uno aproveche según su necesidad. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo espíritu que pueda estar interfiriendo en las comunicaciones y te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das en este día. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y bueno, estoy muy contenta con estar en este precioso grupo. Hay algunos hermanos que los conozco del Zoom, otros que los conozco personalmente, como el pastor Ravelo, que está por ahí, que lo amo mucho en el Señor. Hemos sido colaboradores y estudiamos juntos en el seminario de Betel. Fue la primera persona que escuché yo en Repentismo Cristiano, en una sorprendente visita que hizo a la iglesia donde yo estaba, y me da motivo de gran gozo poderlo ver y que esté compartiendo con nosotros. Entonces, estamos trabajando con Marcos 16 y vamos a estar viendo el verso 15 que dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato, lo vimos en el tema anterior, para la iglesia, para los pastores, misioneros, líderes, ministerio quíntuple, este mandamiento del Señor. Hablamos en el tema anterior que si la iglesia se desvía de este verso, la iglesia no está tomando el camino a la cual Dios la está llamando. Dios nos llama a hacer iglesia predicando su palabra. Todo lo que usted haga dentro de la iglesia, proyectos de trabajo, todo lo que usted se enfoque, todo lo que usted invierta, tiene que estar en función de la gran comisión. Y yo creo que si la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos hubiera tenido más énfasis en esto, ya listo estuviera toda la tierra para que Cristo viniera, ¿verdad? Dice que en cierta ocasión un joven que viajaba frecuentemente en un autobús vio a una señora muy anciana que tiraba por la orilla de la carretera unas semillas, y ella iba sentadita allí en el primer asiento tirando las semillas, y cada vez que él se montaba en ese autobús veía a esa señora haciendo eso. Por un tiempo ese joven dejó de coger esa ruta, y al tiempo que volvió ya no vio más la señora. Y se extrañó porque siempre ella estaba en ese horario, en esa ruta, y le preguntó al chofer del autobús y le dijo, ya ella no está entre nosotros, pero nos dejó algo para que la tuviéramos presente. Mira hacia los bordes de la carretera. Y los bordes de la carretera estaban llenos de flores multicolores preciosas. Era el fruto de aquella señora durante tanto tiempo regando aquella semilla en un lugar que parecía imposible que nada pudiera germinar. Y ese es el llamado, esa es la tarea, esa es la función de la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Hay dos cosas que usted tiene que hacer en su vida como cristiano:
tratar de crecer espiritualmente y sembrar la semilla del Evangelio de Jesucristo en otras personas. ¿En qué personas? En todas. Usted no sabe la tierra, yo no sé la tierra, yo no sé el terreno, yo no sé el corazón, yo no sé el momento, ni sé la situación en que una persona esté viviendo en este momento cuando yo le llevo el mensaje de salvación. Así que ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que muchas veces se nos pierde, y entonces la iglesia lleva un estilo de vida muy diferente al estilo de vida que llevaron los primeros cristianos. Y hoy queremos compartir acerca de la iglesia en las casas. Yo le doy muchas gracias a Dios porque nací en la iglesia, en las casas. El contexto cubano es de iglesia en las casas. Vamos a ver la historia un poco de las iglesias en las casas, la iglesia en los hogares como la iglesia de 2 salas. Vamos a ver también que la iglesia en las casas es una forma de protección y de estrategia que nos ayuda con las metas y algunas cosas que también nos pueden ayudar para que la iglesia en las casas sea exitosa. Entonces la historia cuenta que desde Pentecostés existían las iglesias en las casas. En la época de Jesús vemos a Jesús en un tiempo en casa de Pedro, que sanó su suegra, pero allí ellos se reunieron y allí ellos compartieron la palabra de Dios. También lo vemos en casa de Lázaro con sus hermanas y allí en ese lugar dice que estaba a sus pies María, escuchando qué cosa, escuchando la palabra de Dios. Jesús en su vida no hacía otra cosa que hablar acerca del reino de Dios y de predicar su palabra. Todas las otras cosas que nosotros hagamos en nuestra vida es una pérdida de tiempo, porque la Biblia dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Así que en el Nuevo Testamento nosotros también vemos el caso de Cornelio, por ejemplo, que me impacta grandemente, aunque hay muchos otros. ¿Por qué? Porque Cornelio fue capaz de reunir una multitud de personas, todos sus oicos, las personas que estaban cercanas a él, las personas que tenían vínculo con él de cierta forma, las que él podía alcanzar. Su nivel de influencia estaba allí en su casa esperando por el apóstol. Entonces es así como funciona en esencia una iglesia en las casas. Y vamos a estar viendo que ya en los primeros 300 años después de Pentecostés, la iglesia funcionó en las casas y eso ayudaba a que la iglesia permaneciera en medio de la persecución. Donde quiera se levantaba una casa, donde quiera había un grupo que predicaba la palabra de Dios, había una antorcha en cualquier lugar hablando de las cosas del reino y del mensaje de Jesucristo. Pero ya en el año 380 después de Cristo empezaron a construirse los grandes templos, y yo siempre digo, los grandes templos son los enemigos de la iglesia de Cristo. Su diseño tú nunca viste a Jesucristo construyendo un templo, invirtiendo tiempo, espacio, ni dinero en eso. Tú viste a Jesucristo caminando, ayudando al necesitado, haciendo lo que era necesario en el momento. Si era necesario dinero, mandaba que buscaran un pez. Si era necesario alimentar a un pueblo porque tenían hambre, en ese momento estaba ahí el alimento. Si era necesario las sanidades y los milagros, allí estaba Jesús. Pero nunca lo vieron invirtiendo, ni recaudando, ni buscando para construir catedrales suntuosas, ni reunir a mucha gente. Cuando se reunía la multitud a su alrededor, usted veía que él hacía lo que él necesitaba en las multitudes, lo que él sabía que las multitudes estaban necesitando. Una palabra nueva, renovadora, una palabra que tuviera un efecto de cambio y de transformación, una palabra que lo condujera a la salvación y a reconocer que él era el Mesías prometido. Después las despedía, porque su asunto, y lo hablamos en el tiempo de la semana pasada, era con el grupo pequeño, con los discípulos, a los cuales él tenía la responsabilidad de entrenar y de formar para que fueran su continuidad en el trabajo al cual había él diseñado a la iglesia.
Dice que en el año 380 después de Cristo las catedrales ralentizaron el crecimiento de la iglesia porque la gente se concentró allí y no había nada que hacer que no fuera escuchar una buena alabanza y un buen sermón, y se perdió el fuego de la predicación. Muchas otras cosas en la historia muestran que ellos se desentendieron, que creían que no era necesario, cosas que no vamos a tocar en este día porque no nos corresponde, pero hay otras cosas que influyeron, no solamente las grandes catedrales. Dice que ya en el siglo XVIII, Juan Wesley fue el pionero en la evangelización a través de pequeños grupos. Dice que había desarrollado en este siglo XVIII más de 10.000 grupos celulares. Yo quiero decirle que cuando yo me estaba preparando para este tema, que yo leí que él había logrado 10.000 grupos celulares, tuve que volver a revisar el material que yo estaba consultando, porque oiga, 10.000 grupos celulares representa un número, hermano. Representa un trabajo, representa una visión, representa un enfoque y representa una vida dedicada a un propósito. Y dice que para él eran tan importantes estos grupos celulares que les llamaba clase en las casas, que si una persona no se involucraba en los grupos celulares o en las clases, en las casas, él entendía que no estaba convertido. Porque de ahí, de esas clases en las casas, nacía el evangelismo. Toda esa multitud que seguía a Juan Wesley nacía de las clases en las casas. Nacía del evangelismo en el barrio, en la comunidad, en los vecinos, en las personas que eran afines, cercanos, personas que tú podías tocar y que quizás desde un púlpito él no hubiera podido tocar. Es muy importante que nosotros entendamos que en la época moderna es importante entender que el alcance de los grupos celulares y del evangelismo a través del grupo celular es mucho mayor que cualquier otra cosa. Ahí está Javier, y yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando a trabajar en los grupos celulares, él estaba en Sabanilla. Y aquello tuvo una explosión, fue un ejemplo para todos nosotros que estábamos aprendiendo el trabajo de la iglesia de Sabanilla, de multiplicación. Él se paró allí con el liderazgo que estábamos reunidos en ese momento y explicó sus estrategias de trabajo. Muchos nos nutrimos de su experiencia en el trabajo celular. Es verdad que en épocas de avivamiento el trabajo celular es muy fácil y que cuando hay sequía espiritual se hace más difícil. Pero yo quiero decir que Dios nos llama en todo tiempo. Lo mismo para época de sequía que para época de avivamiento. Dios nos está llamando. Y tú no te puedes desenfocar porque el trabajo te cueste más o te cueste menos. Tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Y tu llamado es alcanzar al perdido. Tu llamado es consolar. Porque dice que Jesucristo, cuando vio a la multitud, dijo: están como ovejas que no tienen pastor. Y dice que en la Biblia que tuvo compasión. Y yo quiero decirte que el pastorado muchas veces se nos convierte en un oficio y la compasión se nos va. Y una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que dar es para que ese espíritu compasivo y para ese amor por el perdido que en un inicio nosotros sentimos cuando empezamos el ministerio se mantenga, amado hermano. Porque muchas veces estamos haciendo el trabajo por hábito, por rutina, porque sabemos que estamos llamados, pero esa compasión, esa pasión la hemos perdido. Y el evangelio es de pasión. La persona que no sepa apasionarse, la persona que no sepa emocionarse por las cosas del reino de Dios, esa persona está perdida en la viña del Señor, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se apasione por lo que está haciendo. Dios quiere que si usted está un poco cansado, que usted está un poco moroso ya, obstinado con lo que está haciendo, busque nuevas cosas y emprenda nuevas cosas para que vuelva a apasionarse y el reino de Dios cuente con una persona apasionada y dispuesta totalmente sus 5 sentidos, su mente, su corazón en el reino de Dios y en la multiplicación. En estos tiempos modernos también
hay otros pastores que han hecho grandes cosas en el trabajo celular y que nosotros hemos leído sus libros, los hemos estudiado, entre ellos, y que no todos tienen la doctrina que nosotros ahora mismo tenemos, pero eso no nos interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es que han sido exitosos multiplicando sus iglesias, han sido exitosos ganando al perdido y han sido exitosos en la gran comisión. Y dentro de ellos tenemos a David John Cho, ya fallecido, la iglesia de Corea famosa que se multiplicó en millones. También tenemos a César Castellano de Colombia, a Sergio Solánzano de El Salvador y muchos otros. En Cuba, la iglesia celular es el pan del día, porque no se puede hacer otra cosa. Por eso es que nosotros sabemos que llegamos a una casa, nos sentamos en una sala, cogemos una guitarra o una pandereta y enseguida armamos la guaracha cristiana, alabamos a Dios, llevamos el mensaje de salvación y a la otra semana le decimos, hijo, trae a tu amigo, a tu esposo, a tu primo, a tu tío, y ahí mismo empieza la iglesia. Y ahí mismo nos empezamos a multiplicar. Yo estoy en mi casa. Esta es la iglesia. Nosotros empezamos en la sala. De la sala tuvimos que ampliar otra habitación. Después cogimos el comedor. Después tuvimos que techar un patio interior que tenía la casa. Y fuimos caminando con la iglesia, según la iglesia fue creciendo. Y nos quedamos nosotros con 3 habitaciones. Ayer estaba yo conversando con mi hija y le decía, yo necesito otra casa. Ya yo aquí no quepo. Porque junto con la iglesia la familia creció. Y ahora estamos en estrecho, pero gozosos en el Señor, que le hemos podido brindar espacio a la iglesia de Jesucristo. Pero no nos formamos con que nuestra casa, que siempre fue un grupo pequeño, se convirtiera en una iglesia, sino que abrimos el diapasón para que de nuestra casa, que era un grupo pequeño, naciera otro grupo pequeño. Y así es que nosotros hacemos el trabajo, así es que se puede hacer el trabajo en Cuba, no hay otra forma. Si vienen y te cierran la iglesia, ¿cuántas veces nos cerraron las iglesias en épocas difíciles? Pero los grupos pequeños se quedaban. Y un domingo daba tu culto en un grupo, en una casa, y el otro domingo te ibas para otro, y nunca nos cogían la chapa, como decimos nosotros, porque siempre andábamos de casa en casa con la carpa armando y desarmando, pero el reino de Dios iba creciendo y el reino de Dios se iba expandiendo. Entonces, es importante que el pastor que sienta el llamado a trabajar en grupos pequeños entienda que debe ser entrenado y capacitado por alguien que pueda enseñarles principios que son básicos en el trabajo de la multiplicación celular y que en ningún contexto pueden variar. Hay características de evangelismo según las ciudades, el país en que usted esté, la región de un país es diferente a otra, pero el sistema de trabajo celular tiene principios que no se pueden cambiar. Entonces, eso es muy importante. A nosotros nos entrenó César Buitrago, amigo de muchos de los que están aquí, que lo conocen personalmente y que ha predicado en el Zoom, porque lo he visto en la época de COVID, Dago lo invitó. Este hombre vino a Cuba, revolucionó las iglesias de Cuba, no le importó si eran pentecostales, si eran bautistas, si eran de las asambleas, reunió a pastores, a presidentes de obra de todo tipo, y eran guaguas y guaguas, ¿se acuerda Dago de eso? Para allá, para la Cuna, Holguín, no me acuerdo bien. Y allí tuvimos unos cuantos días de entrenamiento, de capacitación. Nosotros estábamos estudiando en el seminario cuando eso. Y de ahí nacieron pastores que hoy están en todas las naciones de la tierra, no solamente en Cuba. Y que casi todos, yo estoy seguro que están trabajando en grupos celulares. En el templo y por las casas. Dice que esas son las 2 alas de la iglesia de Jesucristo. Y dice el libro de Los Hechos, capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es un estilo de vida perdido. Dice, todos los días. Quiere decir que donde quiera que usted esté, porque a veces queremos hacer una organización y que salgan
por la mañana o que salgan por la tarde, obreros a tiempo completo, pero eso no es lo que dice este mensaje. Lo que dice este mensaje es que usted tiene que penetrarle un ADN a las vidas que llegan, que en todo tiempo y en todo momento las personas sientan la necesidad de hablar de Jesucristo. Que la experiencia que cada uno de nosotros tenemos con Cristo sea tan impactante que seamos capaces de motivar a otras personas y que a través de nuestro testimonio esas personas vengan a Cristo. Muchas veces vamos a los lugares con la cabeza gacha y avergonzados, cuando nosotros tenemos que irradiar la luz de Cristo y tenemos que lograr, gloria sea el nombre del Señor, que las personas vean en nosotros un ejemplo de honestidad, un ejemplo de integridad, pero también que vean un testimonio que impacte, de milagros, de señales, de cosas sobrenaturales. Aquí en Cuba la brujería camina mucho. Y la gente entiende que es mejor ir a un brujo para que le sane que ir a una iglesia para recibir sanidad. Le doy gracias a Dios porque hay un tiempo en que hay un despertar de los dones y que todos estamos involucrados en eso, en querer que los dones se activen en nuestras vidas para nosotros poder ser esos instrumentos de Dios y mostrar su reino a través de las cosas sobrenaturales. La iglesia le tiene miedo a lo sobrenatural. La iglesia le tiene miedo al profeta. La iglesia le tiene miedo a las cosas que no son de este mundo, porque nos hemos materializado tanto sin darnos cuenta que le hemos cogido miedo a no poder explicar por qué un niño que tiene un arco metatarsial que nació sin eso y usted le ora y el arco se hace de pronto a la vista de todo el mundo, no puedo explicarlo. Pero las cosas de Dios no tienen explicación, lo divino no tiene explicación. ¿Por qué? Porque todo es sobrenatural. Como mismo es sobrenatural la conversión de una persona. Usted quiere ver cosa más sobrenatural que un delincuente, un alcohólico, una persona de mala vida que de pronto se entregue a Cristo y su vida de un día para otro sea transformada y cambiada. En eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos y no estar buscándole las cuatro patas al gato y encontrándole defectos a la iglesia. Porque el llamado de Dios no es de perfección, el llamado de Dios es de predicación de su palabra, quien perfecciona es Cristo poniendo nuestros corazones. Pero si usted se analiza a usted mismo y me analizo yo y nos analizamos todos tenemos imperfecciones en nuestra vida. Entonces no estamos para estar viendo los defectos de los demás, sino sencillamente para colaborar con aquellos que tienen tanta necesidad del Señor. Y entonces una de las cosas que la iglesia celular favorece es que cierra un poco esa puerta trasera que hay en la iglesia. Y todos los pastores nos encontramos con la angustiosa tristeza de ver cómo muchas personas vienen y muchas se van. Y hay veces que son casi más las que entran y se van que las que permanecen. La iglesia celular cierra un poco esa puerta trasera porque tiene un equipo de trabajo que está pendiente y apacentando y pastoreando a la grey y hace que las personas que se presentan con situaciones, con alguna cosa que los hace quererse ir, pues son aconsejadas, son ayudadas espiritualmente con más excelencia cuando hay un sistema de trabajo celular. Y es muy importante que nosotros sepamos que el templo no lo deshace una iglesia celular. No es que ya no va a haber más templo, no es que ya no va a haber más pastor como algunas por ahí han hecho. Yo no juzgo ni critico, pero dice Hechos 5:42 que era en el templo y por las casas. El templo es ese lugar de la gran reunión, el templo ese es el lugar donde se alaba a Dios, el templo es ese lugar de encuentros, es el lugar de capacitación y de preparación para emprender la gran tarea, es el lugar donde nosotros
nosotros entrenamos a las personas que van a atender a los pequeños grupos. Una de las cosas que nosotros nos parece que es excelente en los grupos celulares es que cuando tú empiezas a discipular personas y a entrenar personas, de pronto tienes 20 personas evangelizando en las calles, 20 personas, pero ahí en esas 20 personas hay pastores, ahí en esas 20 personas hay profetas, ahí en esas 20 personas hay personas que quieren aconsejar, que Dios les pone ese don. Y entonces usted de pronto en la iglesia dice, ¿qué hago yo con toda esta gente? ¿Qué oficio le busco? Y entonces ahí es donde viene la iglesia celular y usted, esa persona que discipuló y que preparó, lo pone al frente de un grupo celular. Y ese va a hacer su trabajo, si es evangelista, si es maestro va a enseñar, si es pastor va a apacentar, si es profeta va a profetizar a partir de ese grupo pequeño en el que él va a estar trabajando y ganando para alcanzar nuevas vidas para Cristo, involucrando a esas nuevas personas en el evangelismo y logrando que la iglesia cumpla la gran comisión a la cual todos hemos sido llamados. Y uno de los errores que yo veo, y yo misma me lo veo, no es que yo se lo veo a los demás, a la primera que se lo veo es a mí, es que nosotros nos enfocamos a veces en 4 o 5 personas en una iglesia para llevar adelante la gran comisión, y eso no es lo que tenemos que sembrar. Hay que sembrar que todos somos responsables ante Dios de la multiplicación de una iglesia. Y yo quiero decir que cuando la iglesia es muy grande, cuando nosotros logramos una iglesia grande, la multiplicación es muy fácil porque hay muchas personas para multiplicarse, pero cuando la iglesia es pequeña, es mucho el trabajo que hay que hacer porque son menos las personas que trabajan en la multiplicación. Entonces, la iglesia pequeña, el número conspira, la iglesia grande es más favorable la multiplicación. Si tú como pastor estás constantemente sembrando ADN de multiplicación, ADN de crecimiento, y si constantemente estás hablando, formando eslogan, creando eslogan, dándole pensamientos de multiplicación, de evangelismo, llamando a las personas al discipulado. Es una tarea difícil y lo primero que pasa es que se nos abren grupos y grupos y no tenemos a quién poner porque no hay disposición. Dice que a verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso es que la iglesia celular ayuda en el discipulado, porque te empuja al discipulado, porque tú necesitas obreros. El pastor de una iglesia tradicional no ve esa necesidad tan grande de obreros, a no ser que sea en el servicio o en alguna cosa, una de damas, de caballeros, jóvenes, ministerio de misericordia. Y cuando tú vienes a ver con 10 personas, incluyendo los de la alabanza, o 12, o 15, o 20, ya tú tienes. Pero en una iglesia celular hay que ponerse los zapatos, amarrárselos bien y buscar obreros, porque la iglesia te demanda, la multiplicación te demanda, y no te queda de otra que discipular. Entonces, la gran comisión la estamos haciendo con eficiencia y con excelencia. Se han creado en estos tiempos muchas herramientas para acelerar el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de las nuevas vidas en Cristo. Hay sanidad interior, 7 pasos de libertad en Cristo, retiros espirituales, muchas cosas que se hacen en estos momentos. Pero yo le garantizo que lo más efectivo es el ayuno y la oración. Ayunar con esa persona nueva que se convirtió, hacer vigilia con esa persona nueva que se convirtió, llevarlo a un estudio de la palabra consciente para que el poder que hay en la palabra lo pueda cambiar, lo pueda transformar, lo pueda conducir a ser un ganador de alma. No hay otra cosa. Usted no piense en otra cosa, no piense en enseñar otra cosa que enseñar a las nuevas vidas que llegan a ser ganadores de alma. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de todas las cosas, hermano. No hay otra. Dice que los grupos pequeños son una estrategia milenaria de protección y defensa. No es idea de la iglesia moderna ni posmoderna. Los grupos pequeños o en las casas o grupos familiares, Dios los usó estratégicamente en más de una ocasión. Y vamos a buscar ahí ustedes conmigo el libro de Nehemías, capítulo 4. Y vamos a leer algo ahí de Nehemías capítulo 4.
Vamos a leer el versículo 13 y 14. Y esta historia, pues no la voy a contar porque el tiempo conspira contra nosotros, pero es el tiempo en que se levantaron los enemigos, los Zambalá y los Tobías, en contra de la obra que Nehemías estaba haciendo y amenazaron con atacarlo. Y dice el verso 13: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Quiere decir, hermanos amados, que es una estrategia de guerra. Las iglesias en las casas. Se hace fuerte la iglesia frente a los ataques del enemigo con los grupos pequeños. Los grupos familiares son antorchas encendidas en las comunidades, a cada barrio y a cada lugar donde puede llegar. En los barrios donde está la antorcha, donde hay un grupo familiar, son lugares plagados de idolatría, de espíritus demoníacos que han inundado libremente esos lugares porque no tienen estorbo, porque no tienen enemigos, porque no tienen quien se haga frente. Pero cuando llega la iglesia en la casa, cuando llega el grupo pequeño, cuando llega esa antorcha encendida, entonces son frenados, porque la oración y la intercesión frena a las entidades espirituales demoníacas y socava el evangelismo, la fuerza de las tinieblas, porque les roba sus integrantes de sus ejércitos. El mayor estrago que usted le puede hacer al enemigo es ganar almas, quitarle, arrebatarle al que está perdido, a las almas que están perdidas. Esa es la mayor guerra. Hay veces que nosotros nos pasamos días y días, vamos al monte, bajamos del monte, caminamos, ungimos, todo eso está muy bien, pero si usted no pasa del dicho al hecho, usted no está haciendo nada. Todo eso es una preparación para debilitar, para poder vencer. El cuerpo a cuerpo es el que el Señor quiere que usted tenga allí de frente con aquellas personas que están plagadas de demonios, viviendo en tormento, viviendo en pobreza, viviendo en espíritu de suicidio, en esa angustia y esa tristeza que tiene la persona que está sin Cristo. Cuando usted llega allí, le predica, le habla, usted de verdad está guerreando contra principados y contra Satanás mismo y todos sus demonios. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés se encontró que el trabajo se le agravaba. Eran muchas personas, muchos pueblos que tenía que aconsejar y que tenía que ministrar. Y dice que Jetro, y eso está en Hechos 18, del 18 al 20. Éxodo 18, gloria a Dios, del 18 al 20. Dice que Jetro le dijo a Moisés: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y creo que esto es un modelo, un enfoque. Aquí hay un secreto que el Señor ha dado a través de Jetro a Moisés y que nos llega a nosotros en estos días tan convulsos y que no tenemos tanto tiempo. Cuando la COVID desapareció en este país en que yo vivo, los obreros de la viña del Señor trabajaban mucho en las calles predicando, pero llegó junto con la COVID una crisis grande a mi nación y las personas tuvieron que verse en la necesidad de buscarse 2 y 3 trabajos como en muchos otros países.
Y entonces aquel obrero que nosotros siempre teníamos disponible a la hora que lo llamábamos para misionar, para salir a evangelizar, para salir a visitar, nos encontramos que tenía todo el tiempo cubierto porque estaba trabajando para sustentar a su familia. Tanto ellos como nosotros que tuvimos que buscarnos otros trabajos, mi esposo, que es una persona mayor, tuvo que irse a trabajar a una finca, yo tuve que hacer manualidades, muchas cosas para el sustento, que no están lejos del contexto de ustedes, que también tienen que hacer lo mismo en sus lugares casi seguros. Entonces, este modelo ayuda mucho. ¿Por qué? Porque aligera las cargas. Y hay dos o tres cosas aquí que no puedo yo dejar de mencionar porque considero que son principios importantes, no solamente para el trabajo celular, para todo tipo de trabajo ministerial. Y dice que le dijo Jetro a Moisés, enseña. En primer lugar, ahí dice, enseña. Hay que enseñar la doctrina y enseñarla clara y verificar que los hermanos a los cuales usted está entrenando entiendan, sepan, se apropien de eso y que no pueda ser confundido. Hay veces que nosotros somos muy superficiales en la enseñanza. Usted tiene que enseñar y comprobar que la persona que usted está enseñando, que la persona que usted está instruyendo, está asimilando lo que usted le está enseñando, para que no venga una corriente de doctrina extraña y hacerlo cambiar de criterio. No, no, cuando una persona está bien entrenada y bien discipulada, no la pueden mover con facilidad cualquier falsa doctrina que venga, que además el Señor nos alertó, que dice, aún los escogidos tratarían de engañar. Entonces, doble la responsabilidad que nosotros tenemos con el discipulado y la enseñanza, porque sabemos que son tiempos de fin, donde quiera nos encontramos una doctrina rara, una doctrina falsa, ustedes más que nosotros aquí, porque ustedes viven en países más abiertos. Nosotros aquí, gracias a Dios, estamos un poco cerrados y eso nos impide recibir todo eso que ustedes tienen en esos lugares donde ustedes viven de falsas doctrinas, de cosas raras. Entonces, enseñe bien, verifique que entendieron. Y dice, muéstrales el camino. Muéstrales el camino. Dice que la visión de las casas, la visión de la casa, un hijo de una iglesia celular debe tener el ADN de su padre espiritual. Usted tiene que, un hijo de nosotros, de los que trabajamos en esto, debe saber por qué es una iglesia celular, por qué tenemos menos culto, por qué trabajamos más en la calle, por qué hacemos ese trabajo. Debe estar convencido. El pastor tiene que ser muy buen comunicador, hasta si es necesario, uno por uno, para que sus obreros estén seguros y vayan por el mismo camino que usted va. Dice aquí, muéstreles el camino. Muchas veces pasa que nosotros no tenemos ni nuestro propio camino, que hacemos las cosas por rutina sin estar enfocados y sin tener una visión específica. Dios nos llama a una misión, pero te da una visión y esa visión es la forma que tú vas a hacer la misión en el lugar donde tú estás. Y eso tienes que tenerlo claro y si no lo tienes, tienes que subir al monte, buscar la dirección de Dios para que Dios te oriente de cómo quiere que tú hagas el trabajo. Dice, escoge tú, fíjense hermano, escoge tú. Y mucho cuidado con esto, porque uno de los problemas que tiene el trabajo celular es que por tanta necesidad de obreros que tenemos, ponemos a cualquiera. Pero aquí Moisés tenía más necesidad que nosotros y Jetro le dijo, escoge tú varones de virtud. Una persona virtuosa es una persona que tiene atributos, temerosos de Dios, principalmente. Dice, varones de verdad, aborrecedores de la avaricia. Nosotros aquí en Cuba decimos, poderoso caballero es el señor don dinero. Pero la avaricia, dice la Biblia, que es idolatría. El amor a los bienes y el amor al dinero, la pasión por tener y por prosperar, no en lo espiritual, sino en lo económico. Hay muchas personas que tú hablas con ellas, incluso pastores, y te dicen, no, porque yo tengo esto, porque esto, he logrado esto, y te hablan de bienes. Te hablan de recursos, pero no te hablan de almas. Y dice que nosotros somos piedras vivas, edificadas por el Señor. Piedras vivas. No le interesa ni la arena, ni el cemento, ni la piedra al Señor. Le interesan las almas. Aprende de esto porque a mí me costó, pero me lo tuve que aprender.
Y hay veces que nosotros vemos iglesias, en mi ciudad hay muchas iglesias bonitas, y yo miro mi iglesita y digo, ay Señor, pero después digo, no, si yo no tengo que estar involucrada en esto, si con techo y abrigo, dice que con sustento y abrigo tenemos bastante. Vamos para la calle a edificar piedras vivas, que eso es lo que cuenta para el Señor. Y después que Él aconsejó qué tipo de personas debíamos buscar, dijo, ponlo sobre el pueblo en grupos de 1000, en grupos de 100, en grupos de 50 y en grupos de 10. Yo nunca he llegado a los grupos de 1000, he llegado nada más a los de 100 y un poco. Quisiera poder llegar a los de 1000. Hay quien tiene esta unción poderosa de multiplicación y llega a los de 1000. Pero ese que llega a los de 1000, si no tiene esta estrategia, se le van de las manos. No es confiable ni el discipulado, ni el entrenamiento, ni usted tiene control de las almas que Dios le puso en sus manos. Por eso es que este método celular o de iglesia en las casas, como usted lo tiene, que lo quiera llamar, es tan efectivo para apacentar, para cuidar, para instruir y para multiplicar. Tú solo, dice que le dijo Jetro a Moisés, atiende los asuntos más graves. En estos grupos pequeños está la vida de la iglesia. Del grupo pequeño nace la multiplicación, del grupo pequeño nacen las nuevas vidas, del grupo pequeño nacen los nuevos pastores, los nuevos evangelistas. En el grupo pequeño se hacen ayunos, en el grupo pequeño se hacen oraciones, en el grupo pequeño se celebran los cumpleaños de los hermanos cuando cumplen años. Tú no tienes que llevar esas cargas a la iglesia de festividades que no son ni cristianas, que son populares. En el grupo pequeño puedes hacer muchas cosas para que esas vidas que están ahí estén fuertes espiritualmente y con vida, contentas y gozosas del llamado que Dios ha puesto en ellas. Y las metas están incluidas dentro del trabajo con los grupos pequeños. Y muchas veces nosotros sufrimos con metas que nos pusieron, a veces inalcanzables, cuando todavía no éramos pastores principales de iglesia y aún siéndolo. Y nosotros, Dios nos dio un enfoque diferente con las metas. Nosotros en estos momentos contamos cuántas personas hay en nuestra ciudad, 170,000 habitantes. Sacamos un promedio de cuántos cristianos había incluido los católicos, porque también de cierta manera tienen a Cristo y con un empujoncito muchos de ellos pueden llegar a conocer la verdad, y sacamos la cuenta y dijimos 30,000. Por tanto, hay 140,000 personas que no tienen a Cristo, que tienen otros dioses o que no creen en nada, pasando por situaciones, necesitados y caminando como ovejas que no tienen pastor. Esos 140,000 le sacamos el 10% y nos dio 1,400. Y para nuestra iglesia, que no es muy grande, dijimos demasiado. Le sacamos el 1% a eso y nos dio 140. Dijimos, ya este es un número más alcanzable. Y mira, no es fácil alcanzar 140 vidas en un año, sentado en el banco de una iglesia. Evangelizar, tú puedes evangelizar cualquier cantidad, pero lograr 140 sentados en un banco de una iglesia es un reto grande. Entonces, y bueno, para nosotros lograr esos 140 hermanos a través de los grupos celulares, si nuestros grupos son de 10, ¿cuántos obreros necesitamos? 14. Y en eso nos enfocamos. Tenemos que ganar para poder discipular y lograr 14 obreros, y que esos 14 obreros se multipliquen en 10. Y entonces logramos nuestra meta. Entonces ya nuestra meta no es alcanzar 100, ni alcanzar 200, ni que un obrero de grupo celular tenga 5 células, ni tenga 6 como en otro tiempo. No, tu tarea es hacer un Timoteo, tu tarea es hacer un discípulo, tu tarea es entrenar a uno que te siga, que camine contigo y que sea capaz de abrir un nuevo grupo. Esa meta es complicadísima y difícil, pero es lo que hay. A eso nos ha llamado Dios. Y quizás tú esos 14, ni siquiera esos 14 los puedas lograr en un año. Pero si tú tienes esa meta y lograste 5 como yo, me siento contenta, no satisfecha. No satisfecha, porque el que tiene pasión por las almas nunca va a estar satisfecho con lo que tiene. Siempre va a querer más. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay más.
Y no es una cuestión solamente de alcanzar, de la necesidad que esas personas tienen de salvación, porque ellos no saben nada de salvación, pero sí saben de sus carencias espirituales, sí saben de ese vacío que tienen en su alma que no los deja sentirse realizados, aunque tengan dinero, buenos trabajos, buenos matrimonios, buenas esposas, sí saben de eso que les habla en la cabeza y le dicen, coge, ahórcate, mátate, sí saben de ese que le dice, tú no eres nadie, tú eres un infeliz, a ti nadie te quiere, sí saben de un ataque del enemigo que nosotros facilito podemos librar. Entonces estamos siendo hasta indolentes con el prójimo. Miramos a las personas que destruyen la naturaleza y que viene el cambio climático, y nosotros que podemos salvar las almas y darle consuelo al necesitado tampoco lo estamos haciendo. No somos diferentes al resto de la humanidad. El desamor que hay en el mundo producto de los tiempos que estamos viviendo es algo con lo que nosotros tenemos que luchar. Dice la Biblia que Jesucristo dijo que nos amáramos unos a los otros para que el mundo vea. Si tú no eres capaz de amar a tu prójimo y de no mirar sus defectos ni rechazarlos, tú no estás completo, porque el mundo tiene que ver el amor de Jesús en ti para creer en ese Jesús que tú le estás predicando, ¿verdad? Entonces hay algunos factores que afectan y otros que no. La multiplicación, porque estamos hablando de multiplicación a través de grupos pequeños. Y el sexo, ni la clase social, ni la edad, ni el nivel cultural, ni la educación, ni el estado civil afectan para que una iglesia se multiplique. Yo tuve obreras que tenían 70 años, 75 años, y me dijeron, yo quiero, pastora, yo sé que yo no puedo hacer largas caminatas, pero yo puedo atender un grupo que sea de personas cercanas, y se ponían en sus propias casas con sus propios vecinos y hacían el trabajo y lograban tener 10 y lograban, y mira, pastora, lo voy a preparar y lo voy a entrenar, pero hay que sembrar esa pasión. Desde que uno empieza a desmayar en eso, la iglesia mengua junto con el pastor. El pastor necesita esa inyección para estar activado siempre. ¿Por qué? Porque el trabajo pastoral tiene que tener evidencias palpables, porque si no, hasta nosotros mismos dejamos de creer en nosotros mismos. Es necesario que nosotros tengamos una proyección y que podamos tocar, que podamos ver el fruto de nuestro trabajo. Dice que la personalidad del obrero tampoco importa, tanto el introvertido como el que es extrovertido puede ser un obrero de un grupo celular, porque como hay un equipo de trabajo, se ayudan unos a los otros. Ahora, hay algo que sí afecta mucho, y es el tiempo devocional de cada una de las personas. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el seminario, hubo un hermano que en estos momentos ya no es pastor, que de pronto dijo que él se sentaba a estudiar la Biblia nada más que cuando iba a predicar, y que cuando iba a predicar entonces oraba. Nosotros que estábamos acostumbrados a vivir en el fuego en ese tiempo, y yo estudio la Biblia hasta por gusto, oír aquello me horrorizó. Y yo dije, Dios mío, Señor, ¿qué cosa es eso? Hay que sembrar pasión por oración y por estudio de la palabra en las personas que nosotros estamos entrenando y estamos discipulando. ¿Y cómo lo siembran? Haciéndolo tú, haciéndolo yo. Porque si nosotros no lo hacemos, las personas no ven el ejemplo en nosotros. El intercesor, el obrero intercesor que invierte tiempo de oración en su grupo, crece. Si cuando se fijan las metas, no se habla en el grupo pequeño de las metas que tenemos, el grupo pequeño se desinteresa y no crece, no se motiva por el crecimiento. El entrenamiento del obrero es muy importante, pero el entrenamiento del obrero debe hacerse después que el obrero da un paso. No empieces a entrenar personas sentadas, porque ahí mismo se quedan. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora. Personas que tú entrenes sentada en un banco, ahí mismitico se va a quedar. Ese no vas a lograr tú moverlo para nada. Y es muy importante también que la persona tenga un espíritu enseñable y que aprenda a dar cuentas. Y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado con ustedes. Quisiera que se motivaran a estudiar el trabajo celular, que sea
algo que los ayude a todos ustedes en eso. Y antes de terminar, quisiera tener un momento de oración. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado en grupos celulares, no sé cuántos trabajan en grupos celulares. No me puedo extender mucho más porque el tiempo se me vence, tengo muy pocas horas de internet, pero sí quisiera que Dago le mandaran a Dago por su correo preguntas que ustedes quisieran hacer y quizás la semana que viene pues pudiéramos abrir a contestar algunas de las preguntas que ustedes, inquietudes que ustedes tengan con este trabajo de grupo celular. Yo quisiera que se llevaran en sus corazones la pasión por la multiplicación, el deseo por ganar al perdido y el deseo ferviente de involucrar a sus iglesias en el evangelismo y en la oración. Son dos cosas que son muy necesarias. No hay multiplicación, no hay método efectivo, no hay nada que pueda superar una buena intercesión constante, hermano. Bueno, vamos a orar. Cierre usted sus ojos y vamos a pedirle al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que tú en esta tarde me estás dando. Gracias, Señor. Te pido que lo que hemos hablado aquí, Señor, penetre en los corazones de cada uno, que tú les estés tocando, que tú los estés direccionando, que los abras a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra de los temas que tan someramente hemos podido tocar aquí, para que ellos puedan disfrutar, Señor amado, de la riqueza que tiene el evangelismo a través de grupos pequeños. Te pido por cada uno de ellos que tú le pongas pasión por tu reino, pasión por el perdido, pasión por el discipulado, pasión por la multiplicación, pasión por la oración, que si hay alguno que esté seco, Señor, haz con él como hiciste con Aarón, con la vara que le diste para señalarlo, que reverdeció. En el nombre poderoso de Jesús hay aquí personas llamadas a multitudes, personas llamadas a multiplicarse, no a 30 ni a 60, sino a 100. Pero hay una sequía en sus corazones, Padre. Empieza a activar ese fuego de la multiplicación en mis hermanos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Multiplica, Señor, tu grey, forma pastores, forma ministros, forma profetas, forma evangelistas de lo que tenemos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta tarde y te decimos amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muchísimas gracias, Pastora Dailín, por esa palabra tan poderosa. Y pues ya saben todos, mis amados, los que tengan preguntas, por favor, envíelas a Dagoberto y él las hará llegar a la pastora Dailín para que el próximo año, ahora sí que el próximo año, ella pues pueda tomar un tiempo y poderlas responder. Así que sabemos que todos estamos ocupados. Mañana, recuerden, hay una reunión mañana jueves y yo quiero aprovechar este momento que me tocó hablar para este 2023, agradecerles a cada uno de ustedes su amor, su cordialidad, su compañía. Me ha sido de mucha bendición estar con ustedes cada miércoles, cada jueves, son una buena compañía. Aquí Dios nos exhorta, nos motiva, nos consuela. Aquí hemos recibido palabra de Dios y puedo decir este día, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Reciban un abrazo muy caluroso cada uno de ustedes. Les deseo un feliz año 2024. Y estoy hablando así porque yo me retiro durante 10 días. No voy a estar disponible. Nos veremos hasta, si Dios lo permite, hasta el 11 de enero. Yo voy a estar retirado totalmente en oración. Y entonces me retiro y estaremos aquí siempre anuentes y nos vemos hasta el 2024. Bendiciones. Te dejo el tiempo, Dagoberto. Amén. Bueno, gracias a Dios, bendiciones. Ya sabemos que el doctor Oscar va a estar retirado, pero él también va a estar Dios mediante en México, Dios mediante. También recuerden que
tenemos muchas metas, muy buena palabra la que trajo Bailín, muy buena, me hizo llorar, me hizo recordar muchos tiempos de grupos celulares, todo lo que hemos hecho a través de muchos años, y me está reanimando, me está animando, no sé si a ti, a mí, lo hizo para volver otra vez a entrar otra vez en grupos celulares, a ese sistema tan maravilloso que se preserva la iglesia, una estrategia poderosa. Seguimos informando lo del Congreso. La pastora Maday me estuvo diciendo que cualquier persona que vaya a ir, si necesita una carta direccional de su iglesia, cualquier cosa, ella se la va a hacer llegar para cuando entren al país, ¿no? Seguimos hablando de ese Congreso, estaremos informando. Pasen un buen día hoy. Mañana nos volvemos a reunir otra vez. Es la última reunión del año 2023 y va a ser un tiempo maravilloso. Mañana tendremos invitado al pastor Pancho, que nos va a terminar este año con una palabra poderosa. Y bueno, tenemos también tiempo de alabanza y de adoración. Y estamos muy contentos por cada uno de ustedes que han sido fieles en este tiempo y que siguen perseverando y siguen trabajando en la viña del Señor. Les despedimos a cada uno de ustedes, les bendecimos y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao, bendiciones, Padre Jesús. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, amados. Bendiciones. Saludos, Pastor Andrés. Bendiciones. 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 Dios los bendiga. Bendiciones, Lisa, bendiciones Elizabeth, bendiciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Pastor Andrés, Soria, Sierva,